Muy bien. Hoy nos corresponde el estudio de 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16, ¿verdad? Estamos con la serie de la carta de los Corintios y el tema del día de hoy se llama reverencia en la presencia de Cristo, redimiendo el símbolo y el corazón, ¿verdad? Dos cosas que son importantes. Nuestra forma de adorar a Dios tiene que venir acompañada de reverencia y de símbolos. De hecho, la gran mayoría de símbolos son señales de reverencia. Por ejemplo, el símbolo universal o la marca de nuestro Señor Jesucristo es la cruz, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando vemos una cruz lo asociamos a la señal de reverencia. Amén. Y vamos a escuchar el material que nos ayuda el video y el audio para poder encontrarnos en el contexto. Amén. Así que pongamos mucha atención. Primera de Corintios 11, del 2 al 16. Una sociedad donde los símbolos externos muchas veces se usan para afirmar la independencia, el poder personal o el deseo de destacar, la palabra de Dios nos llama a algo muy distinto: a presentarnos en la adoración con humildad, sujeción y reverencia. En 1 Corintios 11, el apóstol Pablo aborda una situación concreta en la iglesia de Corinto. Algunas mujeres estaban abandonando la práctica de cubrirse la cabeza al orar o profetizar públicamente, en un gesto que, dentro del contexto cultural del primer siglo, comunicaba rebeldía y desprecio por el orden establecido por Dios. En el mundo grecorromano, el velo no era un mero adorno, era una señal visible de modestia, honra y sujeción voluntaria. Las mujeres casadas lo usaban como testimonio de respeto a sus maridos, y rechazarlo podía asociarse con actitudes impuras o con los cultos paganos que despreciaban los roles dados por el Creador. Sin embargo, Pablo no se detiene solo en una prenda, sino que apunta al principio que ésta reflejaba: el reconocimiento de la autoridad divina y una actitud de adoración digna delante de Dios y de los ángeles. Esta enseñanza, lejos de ser meramente cultural o externa, nos confronta hoy con una verdad permanente. Dios se agrada no solo de nuestras palabras o gestos litúrgicos, sino de un corazón que honra su diseño con humildad y reverencia. Así como el velo era símbolo de un espíritu sujeto y modesto, también nosotros estamos llamados a entrar en la adoración y a vivir diariamente con un espíritu casto, pacífico y rendido a Cristo. Porque no se trata solo de cómo vamos vestidos, sino de si nuestro corazón está verdaderamente cubierto por la gracia y sujeto a la voluntad de Dios. Bien, vamos a 1 Corintios 11, 2, 6, que es donde vamos a estar ahí estacionados por un momento, ¿verdad? Sí, perdón. Muy bien, entonces estamos en Corintios, primera carta 11, versículos 2 y 6. Pablo lo titula el atavío de las mujeres, ¿verdad? Y no quiero que malinterpretemos las palabras de Pablo. Ya lo hemos visto a través de la enseñanza audiovisual. Y vamos a comenzar con nuestra presentación. En el punto número 1, el eje número 1 de 1 Corintios 11 es el velo como símbolo en la cultura grecorromana. Qué importante y qué pomposo puede sonar ese primer eje, pero hermanos, ese primer eje lo que nos está hablando es de la forma en que el cristiano tiene que adorar a Dios. En el mundo grecorromano, especialmente en las ciudades como Corinto, el velo sobre la cabeza de una mujer casada no solamente era un adorno. De hecho, como lo decía el video, era símbolo público de honra, de pudor y de sujeción. Este símbolo representaba que una mujer se distinguía de la cultura corintiana
que usualmente rendía culto a los dioses de Apolo y Atenea a través de su cuerpo, ¿verdad? O sea, no solamente se levantaban manos, sino que muchas personas tenían que rendir culto a través de su físico y entregaban sus cuerpos para tener mayor devoción a esos dioses. Cuando vienen a Cristo, muchas personas tienen un choque cultural, ¿verdad? Y se presentan a la iglesia con una costumbre en esa época, que en esta época no es algo que Pablo ordene a las mujeres usar un velo, pero en esa época muchas llegaban a la congregación sin ese velo, ¿verdad? Y al venir sin ese velo, lo que representaban era esa falta de pudor y castidad. Entonces, las mujeres casadas, las mujeres sujetas a sus padres, las mujeres de un buen hogar, las mujeres que daban un buen ejemplo de modestia, utilizaban el velo como un símbolo de cobertura paternal, matrimonial, y Pablo lo dice como un símbolo de autoridad delante de Dios, ¿verdad? Esa es la primera cosa que nosotros debemos de entender, que nuestra adoración tiene que venir acompañada de esta modestia. Nuestra adoración tiene que venir acompañada de cierto ornato, ¿verdad? Dios no nos está hablando aquí de un tema de vestimenta, de cómo venimos a la iglesia, pero intrínsecamente, o sea, aunque no lo diga, sí nos está hablando de un tema de cómo venimos a la congregación y cuál es la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que aprender a expandir el mensaje que la Escritura nos está dando. Nos está diciendo que debemos de venir con un corazón dispuesto a adorar a Dios como Él se merece y como Él quiere. No es cualquier cosa venir a la iglesia. No es cualquier paseo de domingo o cualquier recreación. Debemos de tener una actitud reverente. Porque nos estamos presentando, amados hermanos, delante del Dios vivo. No nos venimos a presentar delante de los hombres nada más, sino que cuando venimos a la iglesia estamos viniendo a adorar y a atender el llamado que Dios nos está haciendo. Y si Dios es el centro de nuestra vida, tenemos que venir con la mayor disposición de adorarle, inclusive con nuestros mejores símbolos de adoración y alabanza. Muchos de nosotros creemos que los símbolos nada más se limitan a una cruz en el pecho, pero los símbolos de alabanza también representan la forma en la que yo vengo, la forma y la disposición de mi carácter para venir a adorar a Dios. Si yo vengo con una actitud rebelde, si yo vengo con una actitud mala, si yo vengo con un corazón afanado y vengo con una forma no correcta, estoy ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y Pablo hace esa advertencia a los cristianos, les dice, vengan con una actitud, con un corazón y una forma correcta de adorar a Dios, ¿verdad? Distinto a lo que el mundo hace, ¿verdad? Que en aquel tiempo venían como querían y hacían un desorden. El próximo domingo vamos a ver hasta dónde llegó esa forma de querer adorar a Dios propia. Porque aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros en la congregación proponemos y tratamos de hacer las cosas como dice la Escritura, de forma decente y ordenada, siempre la forma carnal del ser humano tiende a rebelarse contra Dios y dice, yo no quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo a mi manera y a mi modo. Y quiero adorar a Dios a mi manera y a mi modo. Y quiero adorar a Dios a la hora que yo quiera y a la hora que a mí me convenga. Y el Señor ha establecido que debemos de hacerlo todo con orden y con decencia. Amén. Y ese es el llamado de Pablo a luchar contra la cultura. La cultura mundana, que le decía a las mujeres en ese tiempo, aunque usaba el ejemplo de las mujeres, suéltese el pelo, ande como usted quiera, haga como usted quiera y llegue a la iglesia como usted quiera. Hoy en día no está vigente, no es una cuestión regulativa dentro de la adoración que una mujer use un velo, nosotros lo sabemos. Pero el Señor sí incita a todos los creyentes a venir de una forma correcta en su vestimenta, a congregarse, de entender que estamos viniendo a la casa del Señor, no venimos a un evento deportivo.
Eso es muy importante dejarlo claro. No venimos a un evento deportivo, no venimos a una actividad de niños o una fiesta. No estamos viniendo a una actividad recreativa. Tenemos que saber que la forma en que vestimos comunica también nuestra reverencia y culto. Y si usted dice, ¿dónde está eso en la Biblia? 1 Corintios 11. Tacha tajantemente Pablo que también nuestra forma de vestir tiene que ver con nuestra intención de adoración. Cómo venimos a la congregación. ¿Qué estamos comunicando? Los antiguos hombres del Señor puritanos decían que ellos les compraban zapatos a sus hijos para que llegaran a la congregación de la mejor manera vestida. Y las madres confeccionaban los mejores vestidos para que sus hijos vinieran así vestidos los domingos. Porque ¿saben qué representaba venir el domingo? El culto era un llamado que Dios hacía a su presencia y a comulgar con su pueblo. Muchos de nosotros creemos que la vestimenta no comunica nada, pero aún hasta la gente más humilde y con pocos recursos, cuando atiende al llamado de un presidente, trata hasta de lustrarse los zapatos. Lo vemos en las escuelas públicas. ¿Cuántos en algún momento tuvieron que rendir un desfile delante del supervisor de una escuela? ¿Cómo los alistaba la maestra días antes? Lleguen bien vestidos, faldas por dentro, bien peinaditos. Y en aquellos tiempos, cuenta mi abuela, aquellos que no tenían zapatos, hasta la escuela hacía ver por dónde les conseguía zapatos, porque se iba a presentar delante de un prefecto, delante de un director. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de venir con un corazón dispuesto porque nos encontramos con nuestro Señor? ¿Verdad? E inclusive, si usted llegaba tarde a ese tipo de actividades, probablemente recibiría una amonestación. ¿Cuánto más nosotros, cuando venimos delante de nuestro trabajo, no llegamos tarde, no llegamos con una mala actitud, nos presentamos delante de nuestro patrón o delante de nuestros jefes, o inclusive vayamos ahí más profundo, hermanos? Si llegamos en algún momento tarda un vuelo, ¿usted cree que el sobrecargo que ve ese vuelo nos va a decir, no te preocupes, pases? ¿Por qué no tenemos la misma reverencia delante del Señor? Pregúntese, ¿por qué no tengo la misma reverencia delante del Señor? ¿Por qué no me he visto de igual manera para estar delante del Señor o para estar delante de mis jefes? Cuestiones. ¿Cómo vendría usted delante del Señor? De una manera vestida y de otra manera vestida delante de sus jefes. ¿Vendría igual delante de sus jefes de esa forma? Dudo yo que usted prestaría poca importancia a ver cómo usted anda vestido delante de los jefes y de las principales personas de su compañía, de esa manera en que usted pudiera venir vestido, ¿verdad? Trataría de hacerlo de una manera seria, de una manera en que usted se vea reflejar lo que usted es. Y esto es lo que Pablo precisamente se refiere. Pablo dice que todo lo que nosotros somos y cómo nos movemos en el culto refleja si realmente estamos comprendiendo el llamado de adoración que Dios nos hace, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que fui a esta anécdota tiene que ver con eso. Una vez que fui a una entrevista, tuve la oportunidad, por la misericordia de Dios, de que me iban a entrevistar en una empresa y me llamaron y yo estaba en otra cosa, en otro asunto, y tuve que llegar de una manera vestida inadecuada. Llegué con una sudadera, llegué con un pantalón que no me quedaba bombado, y cuando yo llegué, yo dije, pues sí, la que me va a entrevistar era Recursos Humanos. Cuando yo llegué y estaban los CEOs de la empresa, yo no sabía dónde meterme. Nada más quería decirle, Señor, trágame tierra. Otra vez me pasó algo también muy similar. Estaba yo yendo a dejar unas Biblias de un capitán de policía que me dijo, vaya, déjela sentar en comisaría. Y cuando llegué, me encontró otra teniente y me dice, vieras que mi jefe, el jefe de la sección regional de policía de Heredia quiere conversar con usted. Y yo andaba con pantaloneta, unas tenis manchadas y una camisa con un hueco. Y
cuando yo entré a ese lugar, él me dijo, me han dicho que usted tiene que compartir un mensaje grandísimo, importantísimo. Cuando yo llegué ahí, yo me veía así, hacia abajo, hacia arriba, y yo decía, yo nunca debía haber venido así vestido, nunca debía haber venido así vestido. Sentí tanta vergüenza que entregué las Biblias y lo que quería era irme, y para peores la situación se agrava. No solo entra el jefe regional, entra el jefe de policía de la comisaría, entran tenientes, entran sargentos, entra Raimundo y todo el mundo, ¿no? Que al final quería que todos lo conocieran y yo andaba mal vestido. Me sentía mal, claro, no estaba adecuado para ese momento. Y nosotros tenemos que entender que en la congregación no nos vienen a ver nuestros hermanos nada más, sino que estamos delante de la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Y todo lo que nosotros somos y representamos se define en un momento. La intencionalidad de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Han oído ustedes el detalle que dice que la primera impresión es mejor que muchas recomendaciones? Eso es cierto. Las impresiones que damos de nuestra fe son muchas veces cosas que hablan mayormente de nuestra relación con Dios que lo que somos, ¿verdad? Y es algo exhortativo y contundente. Pablo se lo dice a las personas, no es una cuestión impositiva, es que ese símbolo habla de la contracultura cristiana. Pablo no está diciendo, en sí no es el velo, es el símbolo del velo. Y nosotros muchas veces decimos, los símbolos no importan, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros decimos, lo externo no importa, Dios lo que ve que es? Dios ve el corazón. Y vamos a ver aquí que Dios no siempre ve el corazón. Hay muchos ejemplos que nos hablan de que Dios no siempre ve el corazón, sino que Dios ve un principio regulativo. Entonces Pablo aquí les está hablando a las hermanas en Corinto que no es que Dios ve el corazón, sino que Dios también en cierta medida ve cómo nosotros nos comportamos de una forma. Y desde niños, desde muy pequeños, tenemos que corregirnos y saber que estamos en una asamblea en donde Dios nos demanda reverencia. Amén. Reverencia. Entonces, el velo era un símbolo público, ¿verdad? Estamos en el primer ejemplo, ¿no, Mario? Era un símbolo público de honra, de pudor y de sujeción y contracultura. ¿Cuáles son los símbolos de sujeción público, honra y sujeción que hoy se establecen? ¿Cómo estamos luchando contra la cultura hoy? ¿Cómo luchan ustedes, mujeres, contra una cultura en donde enseñar más es mejor? En donde vestir de una forma sensual es mejor, y hombres también. ¿Cómo estamos nosotros luchando para reflejar a Cristo en nuestra forma de venir y adorarlo? Qué importante entonces son los símbolos de nuestra forma de adorar. Ese es el primer eje. Los símbolos, entonces, pastor y hermano Eduardo, sí importan, y sí importan. ¿Qué es un símbolo? Punto 2, eje 2. ¿Y por qué es importante en la adoración, hermanos? Es importante. ¿Qué es un símbolo y por qué es importante en la adoración? Bueno, un símbolo es una señal visible de una verdad invisible. ¿Qué es un símbolo? Una señal visible de una verdad invisible. Eso es un símbolo. En la Escritura, Dios ha usado símbolos para comunicar realidades espirituales. Así es. Por ejemplo, el arco iris. ¿Qué es el arco iris? Es un símbolo del pacto de Dios con Noé. El tabernáculo que se usaba en el Antiguo Testamento es un símbolo de la presencia de Dios. El pan y el vino que nosotros tomamos es un símbolo, y quizás, escúchame muy bien, más que un símbolo, en el aspecto del alto sumo reverente que es venir y tomar la cena del Señor. Yo no puedo tomar el símbolo del Señor y tratarlo como cualquier cosa. O cualquiera de ustedes viene y se come el pan antes de que el hermano Mario diga, comamos el pan. No, esperamos. Porque la Biblia dice que hasta en el acto de esperar se muestra ¿qué? Reverencia. Y muchos de nosotros podemos decir, ¿y qué tiene? Que yo me lo tome primero, me lo tome después.
el orden que el Señor ha establecido, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Señor, nos enseña como psicopedagogo, ¿verdad? Nos enseña lento y con símbolos, nos tiene mucha paciencia. Así que Él quiere que a través de los símbolos nosotros entendamos esto. Por eso es que este pasaje del velo nos muestra que Dios tiene un orden creado y que también los símbolos son importantes. ¿Cuál es uno de los símbolos que hoy en día lamentablemente no se respetan y parece ser que la cultura hoy en día, cuando lo ve más bien, quiere quebrantar ese símbolo? El anillo del matrimonio, por ejemplo. Un gran símbolo, pero hoy en día ese símbolo ha carecido de respeto. Muchas mujeres ven ese símbolo y más bien se abalanzan más rápido contra el hombre, ¿verdad? Y viceversa, porque han perdido el valor. Y el símbolo tiene valor porque la persona se lo da y porque en sí misma encierra un acto pactual de reverencia. El velo en aquel tiempo no era nada. El velo no era nada, hermanos. Lo que encerraba el velo era el símbolo de obediencia y sujeción. Hoy en día Dios nos pide que respetemos los símbolos en la congregación, que tengamos una intención en nuestro corazón de siempre ser diligentes a venir a la hora que ha sido marcada para adorarle, de venir de una forma correcta, de no venir apresuradamente, porque hay una gran diferencia cuando llegamos a la iglesia con tiempo a cuando no llegamos con tiempo. Llegamos de una manera atropellada, rápida, y no nos acomodamos ni bien, ¿verdad? Entonces tratemos nosotros de entender que Dios desea que haya una reverencia en la adoración, un deseo reverente de cumplir con Dios. Amén. ¿Cuántos quieren cumplir con Dios? ¿Cuántos quieren agradar a su Dios? De decir, Señor, vengo de la forma en que tú quieres que yo venga. Amén. Punto 3. La influencia de cultos paganos en rechazo del símbolo en Corinto. La influencia de cultos paganos en el rechazo del símbolo en Corinto. Corinto era el centro de pluralismo religioso, hermanos. ¿Qué quiere decir pluralismo? Que creían en muchos dioses, ¿verdad? En lo que a cada quien le convenga creer, y entonces cuando usted cree lo que usted quiere creer y le conviene creer, no hay reverencia, porque yo puedo cambiar de Dios cuando yo quiera y puedo cambiar lo que creo cuando yo desee, ¿verdad? Y Dios es un Dios de orden, y Dios quiere ser alabado según su palabra, no según lo que nosotros creemos. Por eso hay una regla que Dios ha dejado, que es su santa palabra, para que nosotros nos guiemos en forma en que Él podamos adorarlo. Amén. Entonces, esto pasaba. Corinto era ese lugar. Algunos cultos, como por ejemplo el culto de Afrodita, promovían el libertinaje, el abandono del velo, porque el velo representaba sujeción, y símbolos de independencia, ¿verdad? De la sexualidad. Entonces, esos cultos de misterio y misticismo fomentaban un éxtasis y un desorden. Por eso es que la iglesia de Corinto tenía tantos problemas, porque la gente quería adorar a Dios como se le daba la gana, a Cristo como ellos querían, como ellos mejor pensaban, ¿verdad? Y se perdía ese orden y ese gusto de parte de Dios. Por eso Pablo responde de manera pastoral y teológica y dice: no solo que regulen su conducta, no solo que ustedes piensen en su conducta, sino también que lleven reverencia en los símbolos externos de su fe cristiana. Amén. Hay mucho que decir de lo que creemos por cómo andamos y cómo somos, ¿verdad? Nosotros muchas veces criticamos a otras religiones, denominaciones. Criticamos también en muchas ocasiones también otras religiones. Y lamentablemente no entendemos la dogmática ni tampoco valoramos la reverencia y decimos: ¿de qué sirve tener tanta reverencia si no se tiene la verdad? Esa es una mentira de Satanás. Cuando nosotros decimos
que algo debe venir acompañado de irreverencia y verdadera fe, estamos descalificando el Evangelio por completo. Más bien, porque tenemos la verdad, deberíamos de entender la reverencia que implica creer, saber y entender la verdad bíblica. Está fuerte eso, muy fuerte. No podemos descalificar la forma en que otros llevan su devoción cuando nuestra devoción, que es verdadera, no es glorificada. No decimos el apóstol Pablo, pero el libro de Hebreos dice que ay de nosotros si pisoteamos la sangre del Cordero. ¿A qué se está refiriendo eso? Ahí habla de un acto de reverencia, de validificar la cena del Señor, de glorificar a Dios con todo lo que somos, de poner nuestras barbas en remojo. La expresión vale meditar, analizar. Si realmente creemos en el Evangelio, deberíamos de ser reverentes. Deberíamos de callar cuando alguien hable la palabra de Dios, y muchas veces estamos con el celular, estamos con el teléfono, estamos pecando, hermanos. Y otras muchas veces no tenemos la reverencia ni de ponernos de pie cuando alguien dice, así dice el Señor a través de su palabra. Hemos perdido la reverencia a causa de una gracia mal entendida. Dijimos un día, somos salvos por gracia y no por obras. No somos como aquellos que tienen que arrodillarse, que tienen que hacer indulgencias. Amados hermanos, ciertamente las indulgencias nos salvan, pero la reverencia muestra el carácter piadoso de una religión verdadera. Y si decimos conocer a Cristo, tenemos que ser reverentes. Tenemos que aprender a respetar a nuestro Señor. Y no podemos ser como la cultura que no tiene respeto a nada. Y como decía la Escritura, no temen a Dios ni a los hombres. Qué duro, ¿verdad? Pero así es. Entonces, vamos a ver un ejemplo bíblico. Punto cuarto, hermano Mario, ¿verdad? Cuarto, gracias. Punto cuarto. El ejemplo de la reverencia. Vamos a leer la historia de Nadab y Abiú. Vean qué tremendo es esto. Levítico 10:1. Vamos conmigo, hermanos. Levítico 10:1-3. Esta es una historia muy triste, pero es muy buena. Es muy buena, nos enseña mucho. Levítico capítulo 10, versículo 1. El pecado de Nadab, y Abiú. Vean qué bueno está esto. Nadab y Abiú, hijos de ¿quién? Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice Levítico 10:1, tomaron cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Vemos una vez más que la intención del corazón de ellos era adorar a Dios, pero no en el momento indicado ni en la forma adecuada. Pero hermanos, ellos tenían un corazón muy noble. Ellos querían adorar a Dios a su forma, a su estilo, a su manera, ¿verdad? Porque hoy se nos enseña que adorar a Dios es de corazón, ¿cierto? Lo que importa es el corazón. Pero vemos aquí que no es así. Y dice que Él nunca les mandó, Dios nunca les pidió ese tipo de oración. Y muchos de nosotros decimos, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Hoy Dios no actúa de esa forma. El Antiguo Testamento es un ayo duro, era un ayo rígido. Hoy en día, Cristo nos manda estas instrucciones exhortativas para que las veamos y meditemos. Las debemos de ver y meditar. Debemos analizarlas y tomarlas. Y dice, y salió, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová.
Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercaren, me santificaré. Qué tremendo. Dice, no, me regocijaré en lo que hagan. No, tienen que venir al Señor de una manera santa, apartada, diferente al mundo. Cuando venimos a la iglesia, venimos diferente al mundo, santificados en Él, y que lo santifiquemos a Él. Y en presencia de todo el pueblo, ¿qué dice? Seré glorificado. Preguntémonos, ¿venimos de la forma correcta a la iglesia de tal manera que en presencia de todos los hermanos de la iglesia Dios sea glorificado? Tremendo, ¿verdad? Tenemos que venir con la intención de que como venimos a la iglesia, tenemos que glorificar a Dios delante de todos. Todos deben dar gloria a Dios en cómo yo vengo a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, esto le está diciendo Moisés a Aarón de sus sobrinos, y aquí viene la parte que yo diría más dura. Y Aarón, no, pero es que mi hijo, no tengo nada que decir. El Señor hizo lo que tenía que hacer con mis hijos. Qué duro. Qué meditación más profunda. Entender que cuando Dios juzga y ejecuta su corrección, tenemos que callar. Porque Dios debe de ser adorado, exaltado y glorificado. Y amados hermanos, fue duro probablemente para Aarón perder a sus hijos a causa de su fuego extraño, de su forma de conducirse en la casa del Señor, en los atrios del Señor. Y probablemente, ¿qué excusa podría haber dado Aarón? No, pero es que ellos vinieron con corazón sincero. Moisés, interpela con Dios para que me los resucite. Aarón sabía que la rigurosidad del culto y de la santidad de Dios no es algo que se pueda negociar. No se puede negociar. No podemos venir delante de Dios a torcerle el brazo y a decirle: Señor, haga una excepción conmigo. No lo hizo. Y este ejemplo nos enseña algo muy valioso, muy importante. La irreverencia deliberada es lo que la irreverencia deliberada recibe la respuesta inmediata del fuego del cielo, según lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Una actitud rebelde de querer venir y contradecir la forma en la que Dios quiere ser adorado, recibe una respuesta del cielo de juicio. Y nosotros debemos de entender que aunque el amor de Dios y la justificación que Cristo nos da por su muerte, vida y resurrección es completa, nosotros no podemos jugar con fuego. No podemos tentar al Señor. No podemos decirle: Señor, fui salvo por gracia, lero, calzón de cuero, hago lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es muy importante. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado. Aunque no castigue hoy con fuego visible, su santidad sigue siendo la misma. El Señor lo que está buscando es que le adoremos en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios en espíritu y en verdad requiere reverencia y temor. Hebreos 12:28, vayamos ahí. Hebreos 12:28. Y me dicen amén cuando lo tienen. Hebreos 12:28. ¿Lo tienen? Amén. Dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud. La gratitud que el Señor nos pide es reverencia, ¿verdad? Eso es la gratitud que Dios nos está pidiendo.
¿Y cómo debemos nosotros responder a la salvación que Dios nos ha dado? Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si usted dice que usted está agradecido porque el Señor murió por usted en una cruz, desnudo, derramó su sangre, lo justificó delante de Dios, entonces en respuesta a esa gratitud usted tiene que servirle a Dios con temor y reverencia. Hay gente que dice, Dios murió en la cruz y no me pide nada a cambio. Mentira. Él nos pide gratitud, que le sirvamos con temor y reverencia. Venir y pararse en un altar, aquí hay que tener temor y reverencia, porque lo que estamos haciendo es para el Dios vivo. Venir y que en la iglesia nos diga, va a haber una reunión de mujeres y ocupamos que alguien acomode manteles y ponga eso y lo otro, hay que hacerlo con temor y con reverencia. No estamos delante de cualquiera, hermanos. Estamos delante de aquel que creó los cielos, la tierra. Estamos delante de aquel que hace hermosa todas las cosas. Mire, si hacemos algo para el Señor, aquel que creó los astros y el universo, el Señor sabe que tal vez algunos de nosotros no tienen el don de la belleza, de hacer algo lindo, pero por lo menos hagámoslo con temor y reverencia. Hagamos las cosas para el Señor con temor y con reverencia. Busquemos la manera de glorificar a Dios. Amén. Glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Traigamos honra y gloria a su nombre en nuestras actitudes. No estamos aquí simplemente perdiendo el tiempo. Amén. Y esto es lo que el Señor nos demanda. Punto 5. 6, perdón. Ya me perdí. Amén. Hermanos, ¿cómo mostramos reverencia hoy? Una pregunta para nuestro tiempo. Una pregunta para hoy. ¿Verdad? ¿Sería posible que en nombre de la libertad cristiana estemos olvidando la reverencia debida al Señor? Decimos, no caigamos en el legalismo, pero hay una línea no muy difusa, tampoco es tan difusa. Tampoco es que usted diga, ay hermano, es que se va a ir en el legalismo extremo, si usted está predicando el legalismo. Tampoco es una línea invisible, no, está muy bien marcada. Cuando nosotros entendemos algo, y claro es, hay una línea que nos hace entender la gracia y la irreverencia. Hay una gracia que nos permite venir y accesar al Señor, pero eso no nos da licencia para ser irreverentes delante del Señor. No nos da permiso de hacer lo que se nos da la gana, ¿verdad? Y debemos de rendir culto al Señor de manera santa. Otra pregunta, hermanos. Pongan mucha atención porque ustedes son los únicos que las pueden responder, ¿verdad? Estamos cultivando, escuchen muy bien todos niños, silencio niños, silencio porque estamos hablando de reverencia. Escuchen muy bien, estamos cultivando en nuestra iglesia y en nuestros hogares una conciencia de que Dios está presente cuando adoramos. Le estamos diciendo a nuestros hijos, grandes, pequeños, hijos, en la iglesia debemos de tratar de comportarnos bien porque aquí está Dios, su pueblo, sus sacramentos. Estamos adorando a Dios. Tienes que venir con una actitud reverente. Tenemos que llegar temprano porque está Dios, no porque está el pastor, o porque está Mario, o porque después escriben ese mensaje de que lleguemos temprano. Es porque está Dios. Yo mismo me exhorto y digo,
tengo que venir de una manera correcta porque voy a ir a adorar a Dios. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está pidiendo? Dios nos está pidiendo reverencia. Dios nos está pidiendo que concienticemos que Él quiere ser adorado de una manera. Amén. Honrar a Cristo no solo es cantar con emoción, es reconocer su autoridad, sujetarnos a su palabra y adorar con un corazón temeroso y agradecido. Ya no se trata solo del velo, sino del espíritu con que nos acercamos al Dios que nos redimió con su sangre. Concluimos con esto. Restauremos un corazón reverente. El llamado de Pablo en 1 Corintios 11 no es legalista. Es profundamente cristocéntrico. Nos llama a honrar a Cristo, a restaurar símbolos que nos eduquen en la piedad y evitar que el culto se convierta en una experiencia superficial. Cristo no solo es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, nuestro Rey. Él es tu Rey, mi Rey. Y cuando estamos delante de la presencia de un Rey, cuando somos llamados delante de la presencia del Rey, debemos de acudir con reverencia, temor y temblor. ¿Qué podríamos responderle al Señor cuando nos pregunte: ¿fuiste irreverente? ¿Que acaso no conocías la verdad del Evangelio? ¿Qué excusa le podremos decir? No, Señor, pero es que la iglesia que yo iba, todo el mundo era muy relajado. Pero eso no te incluiría a ti a cambiar. Dios nos invita a reflexionar, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Todo en nosotros, incluso lo externo, tiene que dar gloria a su nombre. Y este es el mensaje de la buena esperanza. Hoy Cristo nos invita a arrepentirnos, a cambiar nuestra forma de ser y de ver las cosas. Pedimos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, eso es mucho, ¿verdad? Levantar a un muerto. Puede también levantarnos a nosotros y dejar que seamos irreverentes. Dejar que tomemos las cosas del Señor a la ligera. Tener reverencia. Amén. El Espíritu Santo nos invita a que despertemos y que dejemos esta irreverencia moderna y nos lleva a ser creyentes que en lo secreto y en lo público honran a Cristo con temor santo, humildad sincera y adoración llena de verdad. Amén. Oremos y pidamos al Señor todas estas cosas. Estamos delante de un Dios santo, inclinemos nuestras cabezas. Señor Padre Todopoderoso, tú eres el creador de todo lo que hay. Te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia y paciencia que nos tienes. Te pedimos que despiertes en nuestros corazones la reverencia que es requerida para venir a tu casa. Ayúdanos a ser reverentes, no confianzudos, a no tomar la gracia como algo barato, porque la gracia es un precio tan alto que tuviste que pagar, que solo Dios mismo tuvo que humillarse y ponerse en condición de hombre para que nosotros pudiéramos recibir la justificación. También, Señor, tu exaltación muestra que al resucitar no eres solamente un hombre, sino que también eres Dios y mereces la gloria de un Dios. Ayúdanos a reconocerte en nuestras familias, en nuestra iglesia, como lo que eres, el Dios que recibe y merece toda reverencia. En el nombre de Jesucristo. Amén
Y amén. Muy bien, hermanos.